Seguimos con muchísimo más de Buenos Días Santo Domingo, en vivo y en directo a través de N16. Como lo prometimos en la parte anterior, invitados de lujo están en nuestro estudio y como ya es costumbre, cada miércoles el psiquiatra Mario Espinal está con nosotros para hablarnos en esta oportunidad del trastorno postraumático. Un tema que yo sé que ustedes allá en casa van a tomar lápiz y papel para anotar cada una de las recomendaciones que el psiquiatra Mario Espinal siempre nos trae, del cual me encuentro en compañía. Bienvenido, doctor. Bienvenido, Carlos. Es un placer una vez más estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias y nosotros desde ya listos para poder aprender un poco sobre el trastorno postraumático. Vamos a entrar de una vez en materia y vamos a conversar, vamos a definir qué es el trastorno postraumático. Bueno, todo trauma no es más que un acontecimiento que viene desde afuera del ser humano o desde adentro del ser humano en las condiciones neurofisiológicas y que provoca una especie de conmoción, trauma, de ahí viene el nombre, en la respuesta que da el individuo. Todos estamos expuestos a traumas, todos, a través de nuestras vidas, ¿no? Son más frecuentes en las mujeres por una serie de factores propios de ellas, pero todos estamos expuestos a estos traumas. ¿Qué pasa? Que la exposición a esos traumas es muy variable y hay una serie de condicionantes que tienen que ver con lo biopsicosocial en ciertas personas que lo impactan de manera devastadora, de manera exacerbada. Entonces son aquellas personas que pasado un tiempo, digamos 1, 2, 3 meses, no se produce el fenómeno de extinción del trauma que se conoce en neurofisiología. Entonces esas son personas que comienzan a tener una serie de síntomas que le van a combinar su vivencia, la vida en todos los aspectos que tiene que ver con la global funcionabilidad a nivel de estudio, a nivel laboral, a nivel de las relaciones intrafamiliares, a nivel de todo el contexto social que lo rodea. Mario, antes de hablar de lo que es la sintomatología que podemos encontrar dentro del trastorno postraumático, hay que hablar de las causas de un trauma. Sabemos que coloquialmente muchas personas indican, estoy traumado, tengo un trauma por X, Y o Z situación, pero realmente, ¿cuándo podemos definir que tenemos un trauma? ¿Cuándo podemos determinar que estamos traumados por algo? Muchas veces los traumas corren en nuestras vidas de manera inconsciente, porque se generaron en la primera infancia o se generaron en la segunda infancia o al inicio de la juventud. Un trauma se puede definir como algo que impacta severamente la contextura psicosocial de una persona y que deviene en conductas anormales y que viene en una sintomatología psicológica, psiquiátrica, dependiendo del caso. Los traumas tenemos nosotros que verlo en su evolución, porque lo que se adquieren en la primera infancia y en la etapa temprana de la vida emergen como un toro bravo cuando el individuo es vulnerable a exponerse a traumas que se parecen a los anteriores. Entonces ahí viene toda una sintomatología que da pie a que el funcionamiento del individuo no sea el mismo. Y trayendo como consecuencia quizás la amenaza de lesiones o hasta la muerte incluso. Esas creo que son las consecuencias máximas que se pueden... Bueno, cuando hablamos de postraumático, el elemento clave es la muerte, el miedo. Antes se creía que la exposición a grandes eventos naturales y a las guerras, a los terremotos, a una serie de accidentes que se pueden adquirir en la vía pública, eso eran causas únicamente del trauma que te iba a dar consecuencias, es decir, consecuencias conductuales después del trauma. De ahí viene el nombre de post-traumático, después del trauma. No todos somos vulnerables a los traumas. Por ejemplo, si vemos un accidente en donde un carro mata a alguien, vemos el sangrero, ahí está la muerte, que es un elemento fundamental del postraumático. Luego viene el miedo, pero si son 10 personas que observan el hecho,
que son testigos o son quienes lo sufren, en un tiempo determinado esa experiencia va a ir, esos recuerdos van a ir desapareciendo. Okay. Hay otros que no. Hay otros que esos recuerdos como que se encallan, se hacen obsesivos, se hacen permanentes en la mente de los individuos y comienzan a dar síntomas, a dormir mal, a comer menos, a estar un poquito aislados. Los familiares ven, especialmente en los niños, cuando están traumados, los familiares y los que están cerca se dan cuenta. ¿Qué pasa? Pasan los meses y el individuo tiene ya consecuencias sociales importantes. Por ejemplo, ya está más aislado, tiene conducta de evitación, tiene fobias y hay lo que se llama algo característico de la sintomatología, que es la reexperiencia. Okay. Volver a tener los recuerdos del trauma, de ver, alucinar, imaginar esa sangre, ese charco que vimos. Aquellos que hemos participado en eventos de tiro, de guerra, de cosas, sabemos que eso persiste y a veces da la llamada sintomatología del postraumático. Y esto aísla poco a poco la vivencia de la persona, porque está evitando los recuerdos, está evitando montarse en vehículos, está evitando personas que le mencionen revivir una situación similar a la que le la revivificación. Tú debes estudiar psicología. Hablando también de esos estudios psicológicos y hablando del tema, como lo es el trastorno postraumático, hay que hablar de las personas más vulnerables a padecer de este trastorno. Los niños, en este caso, los han mencionado varias veces, o también los adultos somos capaces. Una situación bastante similar que debo compartir con la audiencia y en este caso, en esta conversación, es que a nivel periodístico tuve la oportunidad de presenciar un suicidio, un grupo de periodistas, y no todos lo tomamos de la misma manera, obviamente no todos tuvimos la misma reacción. En mi caso me tocó inmediatamente hacer un contacto en vivo y en directo con la planta televisiva con la cual trabajaba para ese momento, pero hay personas que quedaron totalmente en shock, en trauma. Entonces creo que va a depender mucho del perfil de la persona, de la edad, de las vivencias. De la llamada vulnerabilidad. Yo tengo otro perfil traumático que por suerte ya desapareció. En la revuelta armada de abril, yo tenía unos 12 y medio, 13 años, y en mi barrio de San Carlos se armó un tiroteo y el charco de sangre. Y yo vi que mi padre salió y arreglando a los enfermos para llevarlo al único hospital cercano, que era el Padre Villini, en una mi padre entra a la casa y yo lo veo vestido totalmente de sangre. Bueno, ese es uno de los traumas conscientes que yo recuerdo. No olvidemos que hay traumas inconscientes que producen un desajuste psicológico que vamos a permanecer por toda la vida. Ese es un material para aquellos psicólogos que son o psicoanalistas o que saben mucho de trauma, más que el psiquiatra, porque nuestro psiquiatra ese es un tema que ellos lo tratan de una manera y es una crítica, no le dan el espacio suficiente. Ellos le dan el espacio suficiente a las depresiones, a las ansiedades, y no es una crítica, es algo que se corresponde a la experiencia de un psiquiatra que está ligado al 100% de los psiquiatras de este país. Exactamente, hablando de los psiquiatras y antes de entrar en materia de tratamientos clínicos y médicos, hay que hablar de esas reacciones que podemos tener en relación a una situación como esta. Estamos al lado o rodeado de una persona traumada. ¿Cómo debemos actuar antes de llevarlo al especialista? ¿Qué debemos hacer? Bueno, realmente... ¿Cómo manejar esa situación? Primero hay que darse cuenta que está traumatizado, porque tú ves, aquí somos como 10 personas más o menos. Yo te aseguro que de 10, 1 o 2 personas, si le hacemos el cotejo evolutivo, aparecerá algún trauma. Y ellos quizás lo van a contar como un chiste, porque no le está afectando en su vida actual. Pero quizás aparezca una persona que te diga, mire, yo quiero hablar con usted porque a mí me está pasando esto, de noche no quiero salir a la casa porque me asaltaron,
pero esos mismos días me violaron y después que me violaron volvieron a asaltarme. Una tragedia. Una tragedia que la vivimos dominicanos todos los días. Estamos traumados. Esta es una sociedad que tiene traumas mayores, microtraumas y de toda índole. ¿Por qué? Porque por la situación que todos sabemos. Ahora bien, hay una parte de nuestra sociedad que está más expuesta. Hay personas que desarrollan una especie de mecanismo de defensa social y siempre se están cuidando. Es decir, muestran una coraza en sentido criollo, ¿no? Sí. Muestran una coraza, una armadura para mostrarse fuertes. Sí, pero hay otros que no. Por ejemplo, tú vas por un camino por ahí donde se hace ejercicio y tranquilamente tú ves a una muchacha con un celular de 20,000 pesos, así solita, chateando y cosas. Y tú pasas y dices, oye, ten cuidado y cosas. La defensa la tienes tú, la alerta la tienes tú, el cuidado la tienes tú. En ese momento se lo está transmitiendo a una persona que probablemente esté desprevenida. ¿Cuál es el trauma más común? El trauma más común en este país, violencia generalizada a todos los niveles, intragénero, intradoméstica, a cualquier nivel. Y los traumas de trabajo y de relaciones de pareja, los emocionales, los verbales, etcétera, etcétera. Déjame decirte algo. Okay. Al principio mencioné traumatismos más frecuentes en las mujeres. ¿Pero por qué? Abusos sexuales, violaciones y también el harassment, es decir, la tendencia de una minoría de patrones que quieren, que la abusan o tratan de abusarle a manera sexual. Eso acompañado de una fisiología muy típica en las mujeres que aumenta más las condiciones de vulnerabilidad. Exactamente. Y para finalizar hay que hablar de ese tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que se lleva a cabo de ustedes como especialistas, como psiquiatras, con un grupo de psicólogos? ¿Cuáles son las terapias? Depende. La terapia, como siempre, es el aspecto psicofarmacológico de un lado y el aspecto de la terapia cognitiva, conductual, de exposición, de reexperimentación. Actualmente, aparte de la farmacológica, la que está más en boga es la reexperiencia del trauma. Okay. ¿Tiene trauma la sangre? Vamos a ver mucha sangre. Eso se llama terapia de exposición. Claro, de manos de un experto, en un setting, en un escenario adecuado, tú te vas desensibilizando. Por eso es que hacen la combinación terapia cognitiva, ideas torcidas, ideas que están media obsesionadas con el trauma ahí, y conductual, la exposición a que tú cambies algunos hábitos. De manera pues que con los medicamentos, si son bien llevados, los medicamentos en psiquiatría tienen que ser bien llevados, dado la gran estigma que tiene la población del médico, pastillero, psiquiatra. Ah, no, tú vas para el psiquiatra, eso es pastilla que te va a dar. No sabiendo que las enfermedades del cerebro son las enfermedades psiquiátricas y que con eso se medica y hay terapia de rehabilitación y hay pauta de conducta que la da el especialista para mejorar, nunca para intoxicar con medicamentos, ni para crear una adicción fantasma que tiene la gente de que, fuiste al psiquiatra, ahorita te veo yo raro por ahí con todas esas pastillas que estás tomando. No, la intervención también va llevada a desmitificar ese asunto. Mario, rápidamente y para finalizar, puntos de contacto, ¿dónde podemos conseguirte en consulta para cualquier persona que nos esté sintonizando que se encuentre interesada? Bueno, yo estoy en el 809-481-2018. Esa es mi consulta de todas las tardes, menos los viernes. Los viernes en este país es difícil trabajar. A partir de las 3 de la tarde estamos en el Centro Médico Gascue. Ahí estamos a la disposición. Muchísimas gracias, Mario, como siempre, tenerte acá y conversar sobre esos temas interesantes para nuestra sociedad. Gracias, muchas gracias. Nosotros continuamos con el buen contenido de Buenos Días Santo Domingo, en esta oportunidad con nuestras compañeras de Entérate, quienes nos tienen buenas invitadas y por supuesto están bellísimas como siempre. Adelante.